País ayer se conoció el índice de inflación 13.4, un número que el gobierno celebra con funcionarios que cuando eran oposición cuestionaban mucho menos. El gobierno lo que dice es que se evitó una hiperinflación, o que lo que se está evitando es una hiperinflación. Vamos a hablar con Nicole Pisani Claro, es economista de FADA y tiene la amabilidad de darnos un rato de su tiempo. Nicole, Sebastián Carboni y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo andás? Muy buenos días, Sebastián, Camila, toda la audiencia, un gusto acompañarlo. Bueno, si le contamos a cualquier ciudadano del mundo que festejamos, que un gobierno festeja un 13,4 de inflación mensual, nos diría que estamos locos. Sí, así es. No es la normalidad en otros países, pero digamos, nosotros lo vemos como algo positivo, algo normal, ir hacia un valor de la inflación, un índice de inflación que viene en un proceso descendente, ¿no? Estamos viendo, bueno, como decías, salió el índice del mes de febrero hace unos días Sí. y dio 13,2%, que, digamos, para todos es un valor positivo en el sentido de que viene en ese proceso de descender, aunque si miramos lo que sería enero y febrero, o sea, el acumulado de estos 2 meses, tenemos ya un 36% de inflación, y si miramos el interanual, o sea, comparando con febrero de 2023, estamos en el 276% de inflación, que es realmente muchísimo Sí, para los bolsillos de los argentinos. sí. ¿Y con una perspectiva de qué tipo? Porque es cierto, el gobierno cuenta esto que decías vos recién, 25 en diciembre, 20 en enero y 13,4 en febrero, pero la realidad es que pareciera que el marzo con los aumentos de tarifas, más, bueno, no sé, prepagas, los colegios, la inflación puede volver a subir o al menos a no seguir bajando. Bueno, sí, para marzo, justamente como decís, se espera o que estén estos niveles del 13-15% o un poquito más, porque hay mucha estacionalidad en diversos rubros que son relevantes, digamos, a la hora de medir el índice de inflación. En ese sentido tenemos educación, tenemos combustible que ha venido aumentando y también está impactando, por ejemplo, en el transporte, Ujú. también tarifas de servicios públicos que van a ir en aumento, tenemos cuestiones como la recreación, cultura. Un tema también muy importante es indumentaria, que ya sale de su estacionalidad por ahí, que se puede ver en enero y febrero, y ya en marzo, con cambios de temporada, pueden tener aumentos, digamos, un poco más marcados sus precios. Entonces, en este sentido, para marzo sí podemos llegar a esperar o niveles muy cercanos al 13-15% o un poquito más en materia de inflación. Ya para los meses siguientes se está previendo en el mercado lo que son los relevamientos de expectativas, Sí. que podría ir hacia un sendero del 8-10%, ¿Eso digamos cuándo? ya a mitad de Porque año el gobierno alcanzar. habla con mucho o con optimismo de que la cifra de un dígito se podría alcanzar en mayo. ¿Vos cuándo pensás que podría llegar la inflación a volver a ser de un dígito? Bueno, sí, justamente se espera entre mayo, junio, digamos hacia mediados de año, que la inflación pueda llegar a un dígito. Es un poco lo que se está relevando desde las expectativas de mercado, lo que releva Banco Central, por ejemplo, en sus mediciones de todos los meses, de qué expectativas hay en cuanto a la inflación. En este sentido, en un contexto donde, digamos, se van desregulando algunas cuestiones o acomodando algunas cuestiones de precios relativos, desregulando algunos servicios públicos, sus tarifas, ya, digamos, tendrían a estabilizarse un poco más o a desacelerarse los precios hacia mitad de año. Ujú. Esta iniciativa, esta medida que anunció el gobierno ayer de abrir la importación de alimentos, ¿vos crees que puede servir para, digamos, combatir la inflación en ese rubro puntualmente? Digo, porque el gobierno, el ministro de Economía puntualmente habló de aumentos desmedidos en el rubro de alimentos que no tienen justificativo. Los argentinos vemos que cuando sube el dólar suben los precios, cuando baja el dólar suben los precios. O pase lo que pase, la inflación en la Argentina cada vez es peor. ¿Esta medida que anunció el gobierno ayer, ¿puede servir de algo?
Bueno, la realidad es bastante heterogénea hacia adentro del sector productivo, puntualmente en lo que es alimentos. Podemos ver, por un lado, que, digamos, esta medida de apertura de importaciones para los productos de la canasta básica tiene, digamos, dos esferas. Potenciar, digamos, lo que es la competitividad entre los productos nacionales y los productos importados, o sea, abrir definitivamente las importaciones, llevaría a que los productos argentinos tengan que competir con productos que vienen de afuera y en ese sentido mejorar, digamos, el precio hacia para el consumidor, Sí, o sea, reducir los precios. También tiene un punto que lo que se hace es, digamos, reducir los plazos de pago de estas importaciones, por ahí el efecto lo podemos llegar a ver dentro de 30 días recién, sí. y también se le van a sacar algunos o suspender algunos cobros de impuestos a estos productos importados. El principal punto yo creo que pasa por el punto de partida justamente entre lo que es la producción nacional y los productos que se podrían llegar a importar, en donde en Argentina tenemos una estructura impositiva, una carga impositiva muy grande, una situación de diferentes tipos de cambio, de Sí. brecha cambiaria, que claramente no ponen a la industria argentina en condiciones de competir en igualdad con productos que vengan de afuera. Sí, también hay que ver qué se termina importando, ¿no? Sí. Si estamos hablando Eso te iba a preguntar, ¿vos qué de, imaginás? Que no sé, ¿qué vamos a traer? Ponerle arroz de Brasil, digamos, ¿qué puede llegar a pasar? bueno, se está hablando de productos que sean de la canasta básica, azúcar, pollo, productos de molinería, digamos, fideos. Se está hablando también de carne de cerdo. Ahí hay un punto muy importante que vendrían de Brasil y realmente ponen muy en desventaja al sector porcino argentino en competencia con los productos que vendrían de Brasil, en una desventaja, una competencia desleal si se quiere, siendo que Brasil tiene mucha producción y la puede, digamos, con costos y costos de producción e impositivos menores a la Argentina y puede vender su producto a un valor mucho menor. Entonces, claramente, siendo el sector porcino de gran potencial para nuestro país, lo pone muy en desventaja, pero bueno, serían, digamos, estos productos que se han mencionado a priori como los que se podrían ir importando, eh, y también tener en cuenta que vendrían, habría que ver desde dónde vienen por una cuestión de las distancias, lo que termine incrementando los costos de transporte, ¿no? Ujú. Claro, buenos días Nicole, ¿cómo estás? Camila te saluda. Estaba escuchándote muy atentamente y pensaba, bueno, que además de lo que tiene que ver con la producción, digamos, de carne, ¿no? ¿Cuáles otros rubros podrían verse como negativamente importados? Bueno, vos mencionabas el de la producción de cerdo, pero que pudieran ser, digamos, más como negativas las consecuencias de la apertura que positivas incluso hasta para los consumidores, porque recordemos que también, o sea, las industrias argentinas incorporan a personas, ¿no? Que trabajan y cómo podría golpear en este sentido y también con eso el consumo, ¿no? Una persona que no trabaja es una persona que no puede consumir también. Sí, ahí hay un punto también, como te mencionaba, una gran heterogeneidad hacia adentro del sector productivo. Hemos escuchado, hemos visto estos últimos días, principalmente el sector de las pymes es el que más se ve amenazado ante una posibilidad de abrir importaciones porque partimos claramente de situaciones distintas de base en materia de impuestos, de costos que, digamos, pueden realmente dejar sin la posibilidad de competir. Y ahí creo que un punto que resaltás muy importante es la generación de empleo. Claramente un sector que no puede competir, una empresa que no puede competir con los productos que se importarían, está en desventaja, posiblemente tenga que reducir su producción, esperemos no ir hacia el camino de cerrar la empresa, pero se ve claramente afectado en la generación de empleo y bueno, eso es un punto muy importante evaluar y a ver también cómo va pasando. Creo que el principal problema es el punto de partida
que si la situación actualmente en Argentina ya, fuera otra, digamos, ya estuviera un poco más acomodados, con menor carga impositiva, digamos, podría el sector argentino realmente competir con productos importados. Ujú. El gobierno puede amenazar con esto, porque yo no sé si coincidís conmigo, pero siento que es más una amenaza por ahí a los sectores alimenticios de la Argentina, porque tiene los dólares también, ¿no? Digo, en todo este tiempo, algo de lo que se jacta el gobierno de Javier Milei es haber comprado muchos dólares o haber engrosado las reservas. ¿Vos creés que efectivamente lo puede hacer o que es más una amenaza? Habrá que ver claramente cómo evoluciona. Ahí hay un punto también que mencionas importante, que es tener los dólares, digamos, para importar. Hoy por hoy sí se están acumulando reservas y está habiendo más dólares, digamos, para poder generar este proceso de importaciones, pero todavía no se han regularizado pagos y demás cuestiones en situaciones anteriores, digamos, que vienen desde el año pasado. Eh, Habrá que ver claramente qué se termina pudiendo importar para poder medir realmente el efecto hacia adentro. Ujú. ¿Vos pensás que la inflación, digamos, a la baja, que obviamente el gobierno lo quiere mostrar, digamos, en un futuro, vos decías, en un futuro no tan lejano puede llegar a ser de un dígito y que es como la principal obsesión del presidente? ¿Se va a dar en qué contexto? Digamos, pongamos que es como dice Milei, la inflación baja en los próximos meses y es algo que el gobierno pueda mostrar. Ahora, vos recién hacías mención a lo que puede llegar a pasar con la industria argentina en caso de que se importen alimentos, lo que está pasando con el sector de la obra pública, que con las constructoras que dependían de la obra pública, que hoy al no haber prácticamente obra pública es un sector que ha despedido un montón de gente. Hay muchos comercios que están cerrando por la baja en las ventas. Digo, ¿imaginás un escenario de una inflación más baja, pero de una economía muy contraída, con una desocupación más alta, con una pobreza más alta? Sí, ahí sí, lo que se espera para este año claramente es una desaceleración de la actividad económica, una recesión. Se está hablando de caída de la actividad económica de alrededor del 3% en lo que será 2024. Entonces, esta situación eh, tiene como dos puntos. Por un lado, bueno, si iríamos hacia una inflación menor, pero la necesidad de un programa sustentable, sostenible en realidad en el tiempo, en materia fiscal y monetaria que acompañe o empuje hacia un crecimiento de la actividad económica. O sea, una vez que acomodemos diferentes cuestiones, que el punto principal del presidente y del gobierno es ir al déficit cero, bueno, una vez que esto se logre, poder tener sostenibilidad en el tiempo para poder reactivar realmente la economía sin caer, digamos, en un proceso recesivo muy grande que claramente termina afectando consumo, generación de empleo, la actividad industrial, entre otras cuestiones. Ujú. Nicole, te agradezco mucho el tiempo, te mando un beso grande. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos. Hasta pronto. Nicole Pisani, claro, economista de FADA, contando bueno, las primeras reacciones después de la inflación del índice que se dio a conocer ayer. El gobierno asegura que en los próximos meses recuperará la senda de un dígito mensual, ¿no? Digo, la inmensa mayoría de los países del mundo tiene una inflación de un dígito anual. Nosotros estamos hablando de uno de los pocos países del mundo que no puede resolver un problema que afecta tanto el poder adquisitivo del salario, que afecta tanto el normal funcionamiento de su economía y que ha sido un problema que, insisto, no nació con Javier Milei, no empezó la inflación con Javier Milei, pero que se ha disparado totalmente desde la llegada del nuevo presidente. Según lo que dice Milei es lo que pasó para poder evitar algo que era peor, dice él, que era la hiperinflación, y es en lo que él dice estar trabajando junto a su gobierno. Insisto, ayer celebraron el 13,4% de inflación mensual.